Muy bien, chicos. Vamos a acabar esta parte de cirugía general. Como les había comentado, es una parte que no solo sirve como parte del bloque, sino que le da un toque especial de cara a los exámenes, porque siempre cuando ustedes estén ahorita, por ejemplo, en la fase 2, cuando vayan, siempre hay preguntas de heridas. Como que la gente, como no ha estado en contacto con ese tipo de lesiones muchas veces, les entra la duda en la hora de clasificar. Entonces, como sabía que eso existe, creé una forma de que lo recordáramos de manera que no sea tan difícil de analizar o recordar. Entonces, acá al costado está la forma de clasificar las heridas, que ustedes seguramente se lo van a memorizar, que es lo primero que siempre hacen los estudiantes de medicina. Todos lo hemos hecho. Pero esa forma es la peor forma de aprender. Ustedes tienen que recordar los principios, el razonamiento. Ahí está, ahí encaja todo. Y si al razonamiento le metes un toque memorístico, esa es otra cosa. Es mucho mejor. No al revés. No primero memoria y luego razonas. No. Primero razonas y luego memorizas ciertos aspectos que ayuden a complementar tu razonamiento primario. Entonces yo les invito a que veamos esta imagen y vayamos juntos en esta imagen. Por ejemplo, las heridas limpias son heridas que nosotros tratamos de decirle a los alumnos que son heridas que se van a dar cuando yo no he tenido contacto con ciertos lugares. Y para esos lugares he buscado una manera de recordarlo. He puesto red general urinaria. ¿Con qué fin he puesto esto? Para que ustedes recuerden qué cosa quiere decir algunas letras de esta frase. La red es de respiratorio, aparato respiratorio, o sea, agarramos caja torácica. La D de digestivo, todo lo que es abdomen. La G de genital, toda la parte pélvica. Y U urinario, todo lo que vendría a ser el sistema excretor. Entonces, si yo hago una cirugía en el cuerpo y no ingreso a ninguna de estas 4 zonas, que son las de mayor contaminación del ser humano, entonces quiere decir que no pasa nada. No ingreso aquí y no hago nada. No le doy ni siquiera el saludo. ¿Ok? O sea, nada. No le doy antibiótico. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando ustedes aprenden esto? No lo aprenden de poporreta. Razónenlo. Y segundo, ¿por qué lo aprendes? ¿Por qué tengo que saber limpia, contaminante? ¿Por qué tengo que saberlo? Porque esto influye en el usar antibióticos. ¿Tú te imaginas estar tomando una pastilla horrible que te pueda dar diarrea, que te pueda dar náuseas, vómitos? ¿Ya por qué someterme a ese riesgo? Porque tengo que conocer esto. Entonces, cuando uno da o uno toma antibiótico, ¿por qué lo toma? ¿En qué momento debo tomar el antibiótico? Para que las heridas no se contaminen, de acuerdo a la zona donde estoy operando. Conociendo estas cositas. Entonces, ¿es importante la clasificación? Sí. ¿Para qué? Para tomar antibiótico. ¿Y el antibiótico para qué me va a servir? Para evitar que se infecte la herida. Cuando someta a ciertas cirugías. Entonces, en una herida limpia, no hago nada. No le doy antibiótico. Nada. ¿Ok? ¿Qué pasa si la herida es limpia y contaminada? Le hago profilaxis. Acá nace un concepto. ¿Qué cosa es la profilaxis? ¿Qué cosa es por si acaso? El por si acaso es la profilaxis. El famoso, dale por si acaso. ¿No? ¿De acuerdo? Es la profilaxis. Una profilaxis tiene tres indicaciones, tres connotaciones, no indicaciones, connotaciones. La primera, se debe usar el antibiótico 1 hora mínimo antes de una intervención, antes de cortar con el bisturí. Si yo el primer corte de bisturí es a las 10 de la mañana, pues le debemos haber colocado donde esté el paciente en ese momento, a las 9 de la mañana mínimo su antibiótico. Con fin de que ese antibiótico vaya por la sangre y cuando el médico corte, pues esa herida está cubierta con antibiótico. Muchas veces van a ver ustedes que inician la cirugía y el anestesiólogo, después de iniciar la cirugía, le dice al médico, al cirujano: doctor, ¿le coloco antibiótico? Dale, sí, un parcito de cetoxona, creo. Ah, creo. Entonces, ¿eso ayuda? No ayuda en nada. Solo es para la conciencia del cirujano.
Ustedes tienen que hacer las cosas bien. Entonces, la profilaxis, primero, mínimo 1 hora antes de la corte de la piel. Si la cirugía demora horas, por ejemplo, yo opero cirugías de aorta, cirugías vasculares un poquito complejas, me puedo llevar 6 u 8 horas. Entonces, después de 4 horas, si estoy haciendo algo profiláctico, después de 4 horas se debe dar un refuerzo antibiótico intraoperatorio. Ese es un buen consejo para ustedes. Y tercero, connotación. Un tratamiento profiláctico no dura más de 24 horas. Todo antibiótico que dure más de 24 horas ya no es profiláctico. Pasa a ser terapéutico. Entonces, conociendo estas 3 connotaciones, ustedes ya saben qué es la profilaxis. Ahora, te están diciendo acá que la profilaxis la puedes usar en heridas limpias contaminadas. La pregunta es, ¿qué cosa es una herida limpia contaminada? ¿Qué cosa es? Entonces, para eso yo me imaginé, dije, ¿cómo les explico a los muchachos? Dije, ya sé, me voy a imaginar una persona que está poniéndose las manos debajo de la regadera, ¿no? Del caño. ¿No? Acá, en la primera, en la limpia, tú no ingresabas, ¿verdad? Bueno, en la limpia contaminada ingresaste. Ingresaste, estas cuatro ingresaste. Y me imagino una persona que le está cayendo el agua, pero no dejo que ninguna gota se caiga de la mano. Pongo así mi mano y no dejo que ninguna gota se caiga. No se me escapa ni una gota. Entonces, en heridas, por ejemplo, esto es una laparoscopía de colon, doctor. Laparoscopía de colon. En la cual no se me ha escapado nada. Entro al abdomen. He hecho laparoscopía de colon y no se me escapó ni una gota, doctor. Y si se me escapó una gota, la miré y la limpié. Incluso esa es la pregunta que más los hace dudar a ustedes. Se me escapó una gotita, pero aún la limpié, doctor. O sea, todo fue controlado. Cuando ustedes vean cualquier laparoscopía, que ingresen, ojo, que ingresen a la vía respiratoria. Una toracoscopía, por ejemplo, chicos. Entramos a la toracoscopía, miramos, aspiramos, no cortamos pulmón, solo hemos mirado nada más cómo están. ¿Pero entré o no entré? Entraste. ¿Pero se me escapó algo? No. Entonces, limpia contaminada. ¿Sí? Muy bien. Pocas preguntas han venido en la historia de limpia contaminada, casi todos apuntando a las laparoscopías y a las toracoscopías. Las limpias, básicamente, son cirugías, por ejemplo, de mama y de cuello. Las clásicas. Una tiroidectomía, una mastectomía. Estoy afuera de todas estas cavidades. ¿Sí? La que viene más es la contaminada. En la contaminada son las preguntas clásicas, los cuadros inflamatorios más frecuentes de los hospitales, de las emergencias. ¿Ok? En la contaminada están, acá te lo he puesto, todas las enfermedades que vayan con inflamación aguda, todas, diverticulitis, siempre y cuando no haya ese, diverticulitis, apendicitis, siempre y cuando no se haya, ¿cómo se dice?, perforado y botar la pus. Por ejemplo, las congestivas, las supuradas, todas esas que te pueden poner, la pueden meter como contaminada y nadie te dice nada. ¿Ya? La colecistitis, ¿no? Contaminada y nadie me dice nada. ¿Ya? Entonces podría entrar por ahí. Entonces, las inflamaciones agudas, hasta las gangrenas secas, podrían llamarse contaminadas. En contaminadas también se consideran a todas las heridas traumáticas, pero con tiempo menor de 6 horas. Ejemplo, me caigo y me hago un corte en la palma de la mano. Y llego al hospital y me preguntan, ¿hace cuánto tiempo te has cortado? Hace 3 horas, pero mi corte, chicos, con tierra, todo. ¿Eh? Entonces, te van a tratar como una herida contaminada. ¿Ok? Doctor, no como sucia, pero ha chocado con la tierra. No pasa nada. Tiene menos de 6 horas. Un corte en cara. Un corte en cara. Menos de 6 horas, contaminada. Corte en cualquier parte, contaminada. Entonces, en la contaminada se da tratamiento. Pero yo les pongo acá PT. ¿Por qué PT? Porque hay algunas escuelas que, por ejemplo, tratan algunas patologías como si fueran limpias contaminadas. Y hay otras escuelas que las tratan como contaminadas. Ese tipo de cosas genera confusión en el estudiante de medicina. Entonces yo te pongo acá que van a ver estas situaciones. PT. Muy práctico, muy puntual. ¿Sí?
para que sepas y no te vayas a confundir cuando veas la diferente literatura que existe dentro de estas clasificaciones. Lo más importante que tienes que llevarte es el tiempo. Menos de 6 horas las heridas traumáticas son contaminadas, chicos, y más de 6 horas se consideran sucias. Acá, si se dan cuenta la imagen, la manito que está debajo del caño, se le escapa todo. Entonces, todas las preguntas que te digan que estás haciendo una cirugía en un órgano inflamado y que notas que sale alguna secreción, ya no es limpia contaminada, es una contaminada. ¿Por qué te acuerdas de la manito? Te acuerdas de la manito. Y que se le está escapando el líquido. ¿Estamos? Las heridas sucias son las heridas que duran más de 6 horas. El tratamiento, igual que las contaminadas, en ambas, mínimo duran 7 días. Mínimo duran 7 días. La profilaxis es 24 horas, el tratamiento son 7 días. Yo, por un tema de pregunta de examen, quiero que aprendas lo siguiente. Una herida sucia va con las famosas 3 Ps. Pus, cuando veas cualquier herida con pus, cualquier herida perforada, cualquier herida posterior a 6 horas, automáticamente dices que está sucio. Dices que está sucio. Entonces, esto quiero que por favor lo puedan recordar. Entonces, imagínense recordar esta imagen, este Villacar, y compararlo con lo que normalmente ustedes aprenden, que es este cuadro. Un cuadro que la verdad que no genera interés visual ni académico de aprenderlo, y menos razonado. Entonces, aprendan con este modelo que les enseño, porque se les va a hacer mucho más fácil. Las heridas traumáticas son heridas contaminadas y que luego de 6 horas son sucias. Las heridas traumáticas con pérdida de tejido y por mordeduras son heridas sucias. Esto es un dato muy importante. Las heridas con pérdida de tejido y por mordedura se consideran heridas sucias. ¿Esto por qué? Porque te pueden poner, paciente viene mordido por un perro en la mano. Se aprecia sangrado, que limita, por ejemplo, no sé, con una esponja, una gasa, lo que se haya metido el chico. Pero tú escuchaste mordedura. Entonces ya pasa a ser sucia. Otro tipo de ejemplo, paciente viene con una mordedura y con abulsión de tejido. ¿Qué es abulsión de tejido? Es cuando un pedazo de la carne sale del cuerpo, pero no se sale completamente. Imagínate que acá estás tú y te muerden y hay un pedazo de tejido que está todo flotando. Todo ese tejido está flotando. Sangre por acá, sangre, pero está flotando. Esto tenemos que suturarlo, unirlo. ¿Ya? Entonces, es una abulsión, un flap, como también decimos nosotros, un flap de tejido, ¿no? Está abultado. Entonces, eso tenemos que reparar, unir con el tejido que tenemos, ¿correcto? Entonces, esta parte en la clasificación, chicos, es donde importa muchísimo de cara al internado aprenderlo bien. Nos preguntan muchísimo esto, en exámenes, en las rondas de cirugía, nos preguntan bien. Entonces, recomiendo mucho después de esta clase revisar el Empire para complementar estos conceptos que digo. Otro concepto importante de cara a la preparación es que debemos conocer la fase de la cicatrización. Este esquema yo lo he creado hace 2 años, en la época de la pandemia cuando comenzaba, y lo he visto, me encanta, porque ha sido un aporte académico, ha sido un aporte bonito, porque en el Mundial de Cirugía Plástica de este año, me lo mandó la foto un alumno que es cirujano plástico, es residente, y el top de cirugía plástica y reconstructiva en el mundo había puesto esta imagen. Y puso con los Villacar, con los Fénix todavía, o sea, es tipo correcto, porque no borró de la imagen inicial ni la modificó, sino la respetó. Y eso me parece genial. Entonces, yo invito a todos los alumnos de medicina que me están escuchando en estos momentos, y la invitación luego se la voy a hacer de manera masiva, a que si quisieran ser parte de los grupos de creadores de Villacar, tenemos todos los temas mapeados. Lógicamente no les vamos a dar, no van a hacer resúmenes de los temas que ustedes quieran, van a ser resúmenes de los temas que nosotros hemos mapeados y de acuerdo a la calidad gráfica que ustedes tengan para poder ser compartido ustedes y lógicamente con toda la autoría de ustedes y la academia.
Entonces, esto con motivos de que estamos viendo de que las creaciones, originalidades que tenemos como peruanos están llegando a varios países y lo que queremos es tratar de hacer una convergencia con los estudiantes. Esto me encantó y me parece algo bonito porque la medicina cada vez es más democratizada. En este gráfico, lo que estamos observando es que el proceso de cicatrización, muy importante, sigue una secuencia que yo le llamo IPR, que significa fase inflamatoria, proliferativa y remodelativa. Cuando yo hice este gráfico, revisé 4 libros de cirugía plástica. Y en el libro Biblia de cirugía plástica te hablan solo de 3 elementos, de las fases, de las células y la matriz. Otro libro de cirugía plástica me hablaba de las fases, de las subfases y el comportamiento con vasos, todo dependiendo de a qué se dedicaba cada libro de cirugía plástica. Entonces lo que hice nada más es fusionar ambos puntos de vista y luego consensuarlo con la Sociedad Española de Heridas, que el presidente es mi amigo. Y le dije, me parece que este gráfico unificaría mejor el aprendizaje de la cicatrización para poder comenzar a difundir el conocimiento con los alumnos y aprendan bien el dato. Lo corrigió un par de cosas que me dio la retroalimentación y lógicamente comenzamos a popularizar. ¿Por qué les digo esto? Y es muy importante que lo sepan ahorita, alumnos. El mundo de las heridas, chicos, es un gran mundo empresarial. Muchas personas con poca ética, porque ustedes son niños, yo los veo a ustedes como mis hijos, con poca ética, venden productos para cicatrizar mejor, ya sea la industria estética o productos con fines de ofrecer un mejor componente inflamatorio disminuido o un mejor componente de proliferación o un mejor control de remodelación. Y lo que generan es una mala enseñanza y lo que hacen es hacer de que médicos vendan productos estéticos o cosméticos sin ningún concepto teórico de fondo. Ustedes prepárense bien, que nadie los sorprenda jamás. El conocimiento es poder, pero es mucho más poderoso cuando lo haces. Entonces, esto es muy importante. Ustedes aprendan así con el esquema y basado en esto, de acá la especialidad que se dediquen más adelante, pero como médicos tienen que saber las cosas siempre verdaderas, ¿sí? Entonces, a nivel de la fase inflamatoria, nosotros vamos a observar que hay subfases. La hemostasia, el cuadro inflamatorio propiamente establecido, que son las que van a dominar, si te das cuenta, la mayor parte de las subfases de esta fase inflamatoria. Hay personas que me van a decir, doctor, hábleme solo de la hemostasia, del proceso de cicatrización, y yo hablaré solo de esta subfase que dura generalmente poco tiempo. Es un proceso, si se dan cuenta, 100% vascular. ¿Por qué? Porque acá la fase vascular, o sea, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo cuando alguien sangra? Se vasoconstriñe para evitar la pérdida de sangre. Ese es el objetivo principal. Acá no importa lo demás, no importa la matriz, no importa la fuerza tensil. Acá lo que importa es no perder sangre. Esto lo hace la naturaleza, aumentando los factores de agregación plaquetaria, aumentando, en este caso, los componentes de trombogénesis. Una vez que ya se presenta un control de la fase hemostática, que es muy corta, muy pequeña, nace el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio comienza con los polimorfonucleares. Comienza con los polimorfonucleares. Pregunta de su especialidad. Esa pregunta muy, muy llamativa. Comienza con los polimorfonucleares. Luego, para mantener la perpetuación de los días, porque los polimorfonucleares, los neutrófilos, ¿cuánto tiempo viven? 24, 48 horas. Entonces, ¿quién va a mantener la inflamación? Tiene que pasar la posta a alguien, ¿verdad? Acuérdense, la medicina es razonada, no memorizada. Entonces, los polimorfos le pasan la posta a alguien que se encargue de hacer las cosas bien. Entonces jala a los monocitos. Los monocitos son las células que están dentro de los vasos sanguíneos, que cuando salen de los vasos sanguíneos ya cambian de forma, se convierten en macrófagos. Entonces llama a los monocitos dándole gran protagonismo al proceso inflamatorio. Lógicamente, los monocitos y macrófagos, aparte del neutrófilo, tienen una especialización un poco más, tienen una maestría en perpetuación de la inflamación. Esta gente está conectada con otra gente que se dedica al tema netamente, como se dice, de la cicatrización. Entonces,
Luego, ¿qué pasa? Estos dominan la fase inflamatoria, el polimorfo nuclear, el monocito y el macrófago. Pero, esto no es suficiente. Tenemos que condensar las cosas y tenemos que ponerle estructura a todo ese hueco que existe. Pero estos señores no están capacitados para eso, no son albañiles, solamente son serenazgo nada más. Avisan que acá se ha roto la pared, pero no son albañiles, no son gente especializada en esto. Entonces comienzan un proceso que se llama granulación. La granulación es un proceso que la gente en investigación a veces no saben cómo identificarlo, si dentro del mundo proliferativo o si dentro del mundo inflamatorio. No, comparten ambos procesos, porque es dinámico, y por eso que lo coloco al inicio, que pertenecería a la parte final inflamatoria, pero inicio de la fase proliferativa. Acá recae una cantidad enorme de preguntas en cirugía plástica en su especialidad muy grande. ¿Por qué? Porque acá aparece una célula que es el primer albañil. Él es albañil. Este tipo te llena la pared si ve un hueco. Este tipo es Bob el constructor. Fibroblastos. Estos van a aparecer al día 3. Miren, estamos haciendo una relación ahora con los días. Al tercer día. Los fibroblastos, encargados del hueco, llenar hueco, comienzan a llenar el hueco, pero ellos se dan cuenta de algo. No puedo llenar hueco solamente. Estos huecos, estos ladrillos tienen que tener tubos, tuberías. ¿Quién los alimenta estos ladrillos? Entonces también comienza el proceso de angiogénesis. El proceso de angiogénesis se va a ver tan llamativo, porque todavía los ladrillos, como se dice, no están bien colocados, que se ve rojita la herida, rojita, hermosa, una herida rojita, encendida, que significa que están granulando los tejidos. O sea, los ladrillos se colocan y las tuberías también acompañan. Si nosotros vemos esto, prácticamente ya hemos empezado una etapa distinta, es la proliferativa. La proliferativa es una etapa que va a gobernar desde los 3 días post herida hasta las 3 semanas. Es muy larga, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque el colágeno es lo que acaba de tomar protagonismo, ya que estamos hablando de procesos constructivos de pared. Entonces vayamos a la matriz. Al inicio, en la fase inflamatoria, la verdad que no importaba mucho esto. Lo que importa más es la fase proliferativa. Y en la fase proliferativa, ¿qué observamos, muchachos? El colágeno inicial era el colágeno tipo 3 porque es el colágeno más barato. Y lo barato es lo que siempre abunda. Pero luego, con el tiempo, ¿qué pasa? Esto no es sostenible. La fibronectina trata de apoyarlo, pero tampoco es sostenible. Entonces, esto se reemplaza por un colágeno tipo 1, que es un colágeno de mejor calidad, de alto valor, de alto contenido. Este colágeno tipo 1 va a hacer el cambio permanente. Mientras caiga el colágeno tipo 3 en la fase proliferativa, el colágeno tipo 1 se mantendrá como el principal. Este es el mejor. Acuérdate, 1, el mejor, porque es el 1, el primer puesto. Todos los demás, baja calidad. Entonces, todos se reemplazan por el 1 al final. Tarde o temprano todos terminan en el mejor, siempre lo voy a decir. Entonces, el colágeno tipo 1 es el que va a dominar. Más fortaleza, más dureza, más daño va a poder sostener. El 1 siempre sostiene más. Nunca se olvide, es la mnemotecnia, ¿ya? Este proceso va a hacer de que ya la cosa vaya mejorando. No solamente ya habrá agua, paredes, sino también comenzará a haber techo. Y el techo es la epitelización. Los queratinocitos son las células que van a arrancar la epitelización. Si algún día te preguntan a ti, oye, ¿cuáles son las células que arrancan la epitelización en una herida? Los queratinocitos, definitivamente. Luego comienza a haber un aumento de todos los huecos, pero ¿qué ocurre? También aparecen células que van a ir contrayendo cada vez más esa herida, porque esa herida se va a contraer. Al comienzo es así rojita y luego se contrae. ¿Pero quién lo contrae? Es la subfase de contracción. La fibroplasia y contracción son las fases finales de la proliferación. Pregunta de examen. Y acá aparecen los miofibroblastos, o sea, músculo liso. Es como fibroblastos, pero que tienen esa capacidad contráctil, ¿no? Como fibroblastos con capacidad contráctil, porque lo tengas así. Y ellos permiten la contracción de una herida, los miofibroblastos. Mucha industria tiene investigación ahorita dedicada solo a este punto. Dedicada solo a este punto con un montón de productos médicos, insumos. A mí me encanta la parte industrial, los medicamentos, me fascina el mundo, es porque es el nivel máximo de razonamiento de la medicina, los medicamentos unen todas las especialidades que pueden existir. Por eso que me vacila mucho hablar de las células, pero hay que recordar que este nivel de avance que tiene el cuerpo hasta este momento prácticamente es como asegurar el cierre total de la herida. Y lo cierra, lo logra cerrar. Todo el tiempo, los vasos sanguíneos que están alimentando tienen que estar súper abiertos. ¿Para qué? Para que lleven células. Por eso que hay vasodilatación casi en todo el proceso proliferativo. Pregunta de examen también. Si vemos, prácticamente ya pasaron 3 semanas. La herida está cerrada y entramos al proceso de remodelación.
El proceso de remodelación es un proceso de maduración, es un proceso de reemplazo. Si ustedes analizan un poco acá, conforme avanzan las semanas, ¿no? En total, siempre el colágeno tipo 1 va a dominar, pero la fuerza tensil de la herida también va a ir aumentando. Quiere decir que esa herida va madurando, y de eso se trata. La maduración va a ir de acuerdo a la fuerza tensil, y la fuerza tensil es la cantidad de colágeno 1 que va a aparecer. Más colágeno 1 en el tiempo, más fuerza tensil va a haber para poder aguantar. Entonces todo esto me va a llevar a que ya tenga una fuerza tensil que era baja al comienzo, miren, 30% era todo el proceso de fuerza tensil, hasta llegar al 99%. Nunca llegas, nunca se llega al 100% de lo que había sido al inicio. Jamás ocurre eso. ¿Ya? Nunca se olviden de ese detalle. Y observen, miren, injuria, 3 días, 7 días, 3 semanas. Y al final la fuerza tensil, a los 2 años, que es el nivel más grande que han hecho estudios con respecto a cortes, después de 2 años prácticamente nunca llega al 100%, llegará al 99% de su fuerza tensil. Entonces esta parte de la cicatrización me encanta porque habla mucho de las células y de cómo tenemos que interpretar. Ahora, ustedes como cirujanos, como médicos cirujanos, pues ustedes médicos cirujanos, van a hacer cortes en los pacientes y van a tener que tomar decisiones de cierre. O sea, no solamente lo abres, también tienes que cerrarlo. Entonces, hay 3 tipos de cierre de una herida. Una primera intención significa que ustedes cortan y luego ustedes le meten su punto y lo cierran, a la primera, como se dice. Pero ¿en qué caso será segunda intención? La segunda intención, como dice acá, prácticamente son las heridas que se dejan abiertas para que puedan solitas cerrar por su cuenta. La de segunda intención nosotros lo hacemos en 2 tipos de pacientes. Básicamente en pacientes que tienen una herida con pobre irrigación. Con pobre irrigación. Que son en realidad te puedo decir que es el 99% de casos. Por ejemplo, los pies diabéticos. Yo opero un montón de pies diabéticos, pero yo no curo la herida. Lo que me encargo yo en los pies diabéticos es de abrir la cañería, como se dice. Entrar por la ingle sin cortarte la piel, nada, una sutura, nada. O sea, entro de manera endovascular y por dentro navego y hago todas las técnicas quirúrgicas para que llegue sangre de tu ingle, de tu arteria femoral, yo lo llevo hasta el pie. Luego ya habrá otro equipo que se encargue de curar todo eso. Pero esas heridas que se cortan, esos pacientes tienen poca irrigación distal. Las heridas quedan abiertas. Entonces muchas veces yo veo pacientes que vienen y le han cortado un dedo y le ha suturado la piel. Y luego comienza a abrirse la herida como un coliflor. Te digo, ¿cómo van a hacer eso si tienen una mala irrigación distal? Entonces no hay sentido. Esas heridas son cierre por segunda intención. La pobre irrigación es una variable importante de la segunda intención, y la otra es la infección. Si yo tengo una herida que está infectada, jamás me atrevería a cerrarlo con puntos, dejo abierto. Son 2 situaciones importantes en segunda intención que siempre hay que tomar como criterio. Déjalo ahí que solito se cierre. Lamentablemente son antiestéticas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se da cuenta y no va a cerrarse como cuando tú naciste, ¿no? No tiene esa capacidad. Pero si cierra, pues, es lo único que él busca. El cuerpo dice, lo cierro como sea. No me importa si se ve horrible, pero lo cierro. Y eso es lo que hace la segunda intención. La tercera intención es lo que ustedes hacen también en las preguntas de examen. Son los pacientes que uno, por ejemplo, la apendicitis aguda con peritonitis, en una difusa. ¿Qué hacían? ¿Te acuerdas? Te decía que una de las complicaciones más frecuentes era la infección del tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa. Entonces, se abría la piel, se corría la grasa, se ligaba el apéndice, se quitaba el apéndice malo, y luego ¿qué hacía? Cerrás la poneurosis, y por tercera intención, prácticamente, a los 3, 4, 5 días, generalmente al 5.º día, veías que no salía ninguna secreción, y luego cerrabas con puntos separados. Eso. ¿Y qué ocurría en eso, chicos? Nada. Al hacer esto, pues prácticamente se cerraba la herida, pero la terminaba cerrando así, no al inicio, sino después de un tiempo de ventana. Ese se llama tercera intención. Después de un tiempo de ventana, termina cerrando. Entonces, lógicamente, estos tienen que saberlo, pues pregunta muy clara. Y recuerda el retiro de los puntos. Si yo he colocado puntos, hay 3 números que quiero que te acuerdes siempre, ¿no? En un taller que hacemos, hay un curso que se llama Técnicas Quirúrgicas, que ya pronto se va a abrir. Es justamente, los chicos se memorizan tablas, donde hasta por cada región del cuerpo tienen que retirar los puntos, ¿no? Le digo, ¿pero por qué tienes que memorizar? Le digo, en todo caso, juega, a mí me encanta la matemática, puedes jugar con matemática, puedes relacionar, puedes crear una fórmula hasta de recordar algo. O sea, hay 1000 maneras, pero no memorices, no memorices. Entonces, al menos que no sea una memorización voluntaria, que sea involuntaria. Que siempre digo que es la mejor forma de memorizar algo, involuntariamente. Ya hablaremos de eso también.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los lugares de mayor tensión en el cuerpo, ¿cuál crees que son? Los de mayor tensión van a ser los lugares donde tú vas a usar un sistema de fricción, ¿no? A ver, de todo tu cuerpo, ¿qué cosa está en fricción permanentemente? Por lógica, ¿ves? ¿Se dan cuenta qué hermosa es la medicina? La medicina está hecho para gente que le encanta razonar. Entonces, oye, doctor, mi pie, ¿no? Porque yo camino al piso y fricciono, ¿verdad? Entonces Diosito dijo, métele más presión ahí. Una fuerza tensil maldita tiene. Otro lugar. ¿Cuál es otro lugar que está en fricción? ¿Qué cosa? Tu palma, pues, oye. Entonces, o tu cara está ahí chocando contra la pared todo el rato. Ah, bueno, no sé. Pero no, pues, ¿no? Entonces, la palma y la planta. Entonces, son de alta tensión. Si son más tensión, le dejo más tiempo. Perfecto. ¿Has mirado el cuadrito? ¿Qué te he puesto ahí? Oye, doctor, máximo 21 días, ¿verdad? ¿Le vas a dejar 21? No seas maldito. Déjale 2 semanas. Ya con eso tomas tranquilazo. Entonces, 2 semanas palma planta. Se acabó. Después, de 2, bájate para 1, ¿no? Todo el cuerpo, cuero cabelludo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Vas a jugar entre 7 y 10. Todo el cuerpo entre 7 y 10. ¿Y de qué va a depender de esto? De algunos factores que van a ver acá, miren. De acuerdo a estos factores, tú vas a ver cuánto le dejo de 7 o 10. Ahí viene la relatividad de la medicina. Corticoides. Pata que toma corticoides, le dejo más días. ¿Por qué? Porque los corticoides influyen en retrasar la cicatrización. Infecciones isquemia, más días. Diabetes, más días. Nutrición deficiente, más días. Oxígeno mínimo, hipoxia, más días. Tabaco y alcohol, más días. Hipotermia, hipertermia, más días. Exceso de tensión de tejido, más días. Acidosis, más días. Anestesia local con adrenalina, más días. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Te estoy enseñando a tomar una decisión. Te doy parámetros, pero luego te doy los diferentes guías y tú tomas esa decisión. Yo, en mi práctica, ¿qué hago? Para el examen, pues claro, les tengo que enseñar esto, ¿no? Pero en la práctica, ¿tú crees que yo estoy revisando mi mente todo el tiempo eso? No, tú tampoco lo vas a hacer. Entonces lo que hago yo es 14 y digo, 14, alta tensión. El siguiente, 10 días. Todo el cuerpo. Doctor, pero me han dicho que en el abdomen puede ser 7, ¿ah? Todo el cuerpo, 10 días. El único lugar donde siempre es menos de una semana, puede ser 5 días a 7 días, es el cacharro, la cara. Entonces yo digo 7, 10 y 14. 7, 10 y 14. Doctor, cuero cabelludo, 10 días. Doctor, acá en la espalda, 10 días. Doctor, acá en la ingle, 10 días. Doctor, acá en el párpado, acá, guarda, de 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque el cacharro, la pepa, ¿cuánto tiempo quiere? Acuérdate. ¿Cómo te palmeas la cara? 5 días mínimo, hasta 7 días. ¿Has razonado algo, dime, en esta clase? ¿Has razonado algo? Y tú te has sentado acá escuchando, mientras tus patas están leyendo ahorita 10 libros, de los cuales ninguno se van a recordar para el examen. Entonces, esto es muy importante. Tomar la decisión de los retiros. Doctor, mira, acá dice sutura el rostro 3 días. Teóricamente, el nivel más bajo en el que existe en la historia de la medicina de retirar un punto es el párpado. ¿Por qué la cara? Porque la carótida externa, una arteria, señores, de casi 4 milímetros de diámetro, viene solamente para nutrirte la cara. Es una arteriaza, directa, la maldita, y irrigarte todo. Todas las demás del cuerpo son arterias chiquititas. Pero aquí tienes una arteria directa. La carótida interna se va para el cerebro, no da ninguna rama en el camino, se larga. La externa de ramas como cancha. Entonces imagínate. Y el párpado, uno de los órganos, es el más rápido de cicatriz de todo el cuerpo. Le gana a todos. El párpado le gana a todos. Es un tejido muy fino, tiene incluso tejido conectivo laxo, por eso con los patas que están con síndrome nefrótico, al tocarse con edema bipalpebral maldito. Entonces, esta parte, quiero que te la recuerdes. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta qué bonita es la medicina cuando se razona? Muy bien.